Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de programación de microcontroladores ARM en lenguaje C. En este video veremos cómo leer datos de un RTC o reloj de tiempo real para obtener la fecha y hora actual, utilizando el microcontrolador STM32F113-8T6. El módulo RTC que vamos a utilizar será el DS3231. Nos dice que es un reloj de tiempo real de alta precisión, el cual mantiene registro de segundos, minutos, horas, día de la semana, fecha, mes y año. La fecha es ajustada automáticamente a final de mes para meses con menos de 31 días, incluyendo las correcciones para año bisiesto. Nos dice que es capaz de generar señales de reloj cuadradas de frecuencia configurable y además cuenta con 2 alarmas programables que pueden generar interrupciones en el microcontrolador principal en tiempos específicos. Además, este módulo se comunica con el microcontrolador a través del protocolo I2C. Adicionalmente se le conecta una batería de 3 volts para que el módulo mantenga la fecha y hora actual en caso de retirar la alimentación del circuito. En esta imagen se muestran los registros del DS3231, ya sea para escribir o leer la fecha y la hora. Esos datos se encuentran en formato BCD. Lo que hace el microcontrolador son operaciones para convertir esos datos de BCD a decimal en el caso de leer los datos del RTC, o convertir los datos de decimal a BCD en el caso de escribir los datos en el RTC. Vamos a utilizar una librería para el manejo del RTC DS3231. La librería se las voy a compartir en la descripción de este video para que la puedan descargar. Dicha librería tiene las siguientes funciones. La función DS3231 setDateTime configura la fecha y la hora del RTC. La función DS3231 getDate obtiene la fecha. La función DS3231 getTime obtiene la hora. Y la función DS3231 getDayOfWeek obtiene el nombre del día de la semana. Por defecto el RTC no viene configurado con la fecha y hora actual. Ya nos tocaría a nosotros configurarlo. Existen varias formas para configurar el RTC, en este caso lo haremos por UART, y lo podremos configurar de 2 formas. La primera forma es por Bluetooth. Esto se hace a través de una aplicación de Android que yo he creado. La aplicación obtiene la fecha y hora actual del celular, y con este botón se configura el RTC con la fecha y hora actual del celular. La segunda forma es con el computador. Aquí se utiliza el conversor USB a TTL. Y por medio de una interfaz que también he creado, podremos configurar el RTC. Hace lo mismo que la aplicación de Android, obtiene la fecha y hora actual del computador, y con este botón se configura el RTC con la fecha y hora actual del computador. Ambas aplicaciones se las voy a compartir, ya ustedes verán con qué forma se les hace más viable configurar el RTC. Estas son las conexiones de la práctica que vamos a realizar con el RTC DS3231. Los datos de la fecha y hora actual se van a mostrar en una pantalla LCD. Como podemos observar, el microcontrolador tiene habilitados los pines TX y RX del USART 1 para conectar un Bluetooth o el conversor USB a TTL. Esto para configurar el RTC con la fecha y hora actual, ya sea desde el celular o el computador. Entonces, vamos a proceder a configurar el proyecto con el STM32Cube ID. Una vez creado el proyecto, lo primero que haremos es configurar el reloj a una frecuencia de 72 MHz. Lo configuramos esa frecuencia. Listo. Vamos a habilitar el módulo I2C1 de este microcontrolador. La velocidad la dejamos en Standard Mode para 100 kHz. Configuramos los siguientes pines como salidas. Estos pines serán utilizados para el control de la pantalla LCD. Recordemos que los datos de la fecha y hora actual del RTC se podrán visualizar en una pantalla LCD. Listo. Ahora vamos a habilitar el módulo USART 1 en modo asíncrono. Lo configuramos a una velocidad de 9600 baudios. Y en la sección NBIC habilitamos la interrupción del USART 1. Recuerden que en estos pines se conecta el Bluetooth o el conversor USB a TTL para configurar el RTC desde el celular o el computador. Y listo. Ya configuramos los recursos que vamos a utilizar de este microcontrolador. Guardamos todo y esperamos a que termine de configurar el código. Listo. Primeramente agregamos la librería de la pantalla LCD y del RTC DS3231 a nuestro proyecto. Listo. En el código incluimos la librería del RTC y de la pantalla LCD. También incluimos las librerías stdio y string.h. Declaramos unas variables de tipo entero para almacenar los datos del RTC
el día, mes, año, día de la semana, hora, minutos y segundos. Declaramos un arreglo de tipo char para almacenar los datos del RTC en formato de cadena para que se puedan mostrar en la pantalla LCD. En el programa principal inicializamos la pantalla LCD. Si abrimos los archivos de la librería del RTC DS3231, vemos que en esta parte viene definida la dirección del RTC, E0XD0. Y estas son las direcciones de los registros para el día, mes, año, día de la semana, horas, minutos y segundos. En este arreglo se encuentran los nombres del día de la semana y el contenido de todas las funciones para el manejo del RTC DS3231. Regresamos al código principal. Dentro del bucle infinito, utilizamos esta función para leer los datos de la fecha actual. Los datos de la fecha se almacenan en estas variables. Después utilizamos esta función para leer los datos de la hora actual. Los datos de la hora se almacenan en estas variables. En la primera fila de la pantalla LCD se van a mostrar los datos de la fecha actual en este formato. Y en la segunda fila de la pantalla LCD se van a mostrar los datos de la hora actual en este formato. Generamos un retardo de 200 milisegundos. Listo. Hasta este momento solo se hace la lectura de los datos del RTC. Para configurar los datos de la fecha y hora, ya sea desde el celular o el computador, vamos a agregar las siguientes líneas de código. Estas variables servirán para almacenar los datos recibidos por WART. Esos datos tendrán la fecha y hora actual del celular o el computador. En este arreglo se almacena la cadena de caracteres recibida por WART. Este arreglo contendrá los datos para configurar el RTC, pero en formato de cadena. Utilizamos esta función para habilitar la interrupción de recepción de datos por WART. La cadena recibida tiene 15 datos en total y se recibe en este formato. Los datos de la fecha y hora actual del celular o computador van juntos en una misma cadena. En la función de interrupción de recepción de datos por WART, verificamos si llegó el carácter salto de línea. Eso quiere decir que se recibió toda la trama de datos. Después, con estas operaciones, separamos cada uno de los datos de la cadena recibida y se convierten en formato de tipo entero. Una vez que se convierten todos los datos a enteros, se utiliza esta función para configurar o setear los datos de la fecha y hora actual que son recibidos del celular o computador. Y listo. De esta manera, utilizando este código, podemos leer y configurar los datos del RTC DS3231. Compilamos el código y procedemos a cargar el código al microcontrolador. Listo. Vamos a ver el funcionamiento en físico. En mi caso, yo voy a configurar el RTC desde el computador, pero ustedes lo pueden hacer desde el celular por Bluetooth, ya es opcional. Ya tengo abierta la interfaz. En esta parte selecciono el puerto COM, es el COM7, pertenece al conversor USB a TTL. La velocidad es 9600 baudios. Me conecto. Listo. Enciendo el circuito. Y como podemos observar, por defecto no viene configurado. Vamos a configurarlo con esta interfaz. Esta es la fecha y hora actual en la que me encuentro grabando este video. Simplemente doy clic a este botón. Y vean, en automático toma los datos del computador y prácticamente ya está configurado. Esto mismo lo hace la aplicación de Android. Ahora vean qué pasa si retiro la alimentación del circuito. Enciendo el circuito. Vean, la fecha y hora actual se mantiene gracias a que tiene conectada la batería de 3 volts. De esta forma no se pierden los datos del RTC. Vemos que funciona bien. Una vez que ya está configurado el RTC, dejamos comentadas estas líneas de código por si más adelante se nos desconfigura el RTC. Con esto lo podremos volver a configurar. Aquí solo es el proceso de lectura, ya no de configuración. Compilamos el código y lo cargamos al microcontrolador. Listo. Enciendo el circuito y vemos que aún mantiene los datos de la fecha y hora actual. Este RTC lo podemos utilizar en cualquier proceso en donde se requiera monitorear el tiempo para realizar alguna acción, ya sea para una alarma, algún sistema de riego, temporizador, etc. Como tal tiene varias aplicaciones. Aquí solo hemos hecho la configuración y lectura del RTC DS3231 con nuestro microcontrolador ARM Cortex M. De mi parte es todo.
Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.